transporte ferroviario masivo de personas, que no es algo nuevo, es algo en lo que se ha venido hablando en Costa Rica desde la década de los años 80. Inclusive se han hecho muchísimos estudios, pero lamentablemente no hemos sido capaces de poder ya desarrollar el proyecto propiamente. De hecho, en Costa Rica, en los últimos, pasar la siguiente, José, en los últimos 10 años, el país duplicó el tamaño de su flota vehicular, esto ante la ausencia de un sistema integrado de transporte público multimodal que responda justamente a las necesidades de movilidad de la población. Esto ha provocado inclusive que seamos el tercer país con más carros por cada 1000 habitantes de la región, solo después de Argentina y México, y esto obviamente tiene consecuencias muy importantes en muchísimos aspectos, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de competitividad país, en temas de salud. De hecho, el sector transportes es el principal consumidor de energía del país, con un 72-75%, con las implicaciones que esto tiene a nivel de calidad del aire y de la salud. Y, por ejemplo, a nivel de competitividad país, nos ha dicho el Estado de la Nación en el año 2018 que los costarricenses perdemos un 3.8% del PIB anual metido en las presas. Y en el informe del año pasado nos indica que inclusive los tiempos de traslado los últimos 5 años han aumentado un 40%, que esos son más o menos 24 minutos en promedio. O sea, si yo antes duraba de un punto A a un punto B media hora, ahora para hacer exactamente el mismo recorrido, 5 años después, estoy durando prácticamente la hora completa. Y que inclusive hay algunos sectores en el área metropolitana donde para movernos 100 metros hasta 10 minutos. Todo esto nos lleva, siguiente José, todo esto nos lleva justamente a pensar que el reto está justamente en el sector transportes. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica siempre nos sentimos muy orgullosos de la matriz eléctrica. Siempre, yo creo que es un motivo de orgullo para todos decir que prácticamente el 99% de la energía que producimos es de fuentes renovables. Sin embargo, el problema justamente está en la matriz de consumo, que sigue dependiendo exclusivamente o mayoritariamente, perdón, de derivados del petróleo. Dale, siguiente, José. Vale decir que el 83% de ese 63% es responsabilidad del sector transportes. Todo esto justamente para evidenciar que el reto está en este sector y que necesitamos buscar soluciones para este sector. Una de estas soluciones, si bien no la única, pero es una solución importante, es el tren eléctrico de pasajeros, que es un proyecto que busca ser esa columna vertebral de transporte público que permita la movilidad de forma segura, limpia, rápida y eficiente, favoreciendo la reducción de tiempos de viaje, el descongestionamiento vial y la disminución de hidrocarburos. Es un proyecto que ha cumplido con el ciclo de vida del proyecto, de hecho como pocas veces se ve en el país, lamentablemente, pero es un proyecto que tuvo un estudio de prefactibilidad en el año 2016. A ese estudio de prefactibilidad le hicimos un estudio de ingeniería de valor para optimizar la solución de ingeniería que se estaba dando, esto fue en el año 2018, y el año anterior estuvimos desarrollando los estudios de factibilidad del proyecto, los cuales llegan inclusive a un nivel de anteproyecto o de diseño básico. Entonces creemos y estamos convencidos de que el proyecto está en un grado de madurez suficiente justamente para salir al mercado. Siguiente, José. Esto va relacionado mucho, o el punto central principal es justamente qué modelo de ciudad es el que buscamos. Yo creo que aquí todos podemos compartir que el espacio urbano es finito y que requerimos un sistema de transporte público integrado, acompañado de ordenación de territorio, que eso Patricio ahora más adelante lo va a explicar, que fomente la movilidad peatonal y ciclística y que desincentive el uso del vehículo privado. ¿Cómo se ha pensado el proyecto? El proyecto inicialmente tenía estas premisas de diseño, era un proyecto de 73 kilómetros a doble vía, utilizando el derecho de vía actual, lo que minimiza también la cantidad de expropiaciones, ya que el derecho de vía le pertenece al INCOFER. Es un proyecto 100% eléctrico y a desarrollarse con la ley de concesión de obra pública. El trazado que teníamos era más o menos el mapa que tenemos a la derecha, con 3 líneas principales, de San José a Paraíso, de San José a La Juela y de San José a Ciruelas. Siguiente, José.
Nosotros en la factibilidad, de igual forma, estudiamos tres temas, tres conexiones adicionales, para terminar ya con el proyecto que están viendo ustedes en la imagen, con tres líneas principales: de la estación del Atlántico a Paraíso, que es la que vemos en color verde; de la estación del Atlántico a La Abuela, que es la que vemos en color celeste; y de la estación del Atlántico hacia Ciruelas, que es la que vemos en color amarillo. Nosotros en la factibilidad estudiamos, como mencionaba, tres conexiones adicionales: una para cerrar la herradura, que eso es lo que buscaba, era conectar a La Abuela Centro con la zona de Ciruelas, que esto también trae un montón de beneficios a nivel de operación. La otra es, igual, utilizando el derecho vía ferroviario, explotar un ramal hacia la zona del Coyol. ¿Por qué el Coyol? Porque, por ejemplo, solo en Zona Franca Coyol trabajan 15.500 personas, y creemos que es un foco de demanda y también una oportunidad del proyecto para captar esa demanda. Adicional a esto, obviamente, le estamos dando solución de transporte a una gran cantidad de costarricenses que trabajan en esa zona. De igual forma, el tercer punto que se exploró era una conexión con el aeropuerto, que el estudio propone que sea a través de un shuttle de autobuses entre el aeropuerto y una estación que José va a explicar más adelante, se ubica en el limbo Las Cañas. Los lineamientos generales de diseño: el primero es infraestructura a nivel de terreno siempre que sea posible, con pasos a desnivel en puntos de alto tránsito vehicular. Habrá pasos donde obviamente el volumen vehicular va a impedir justamente que haya una convivencia entre el tren y los carros, entonces esos pasos inevitablemente se tienen que desnivelar. Superestructura ferroviaria en placa en zonas urbanas y superestructura ferroviaria en balasto en zonas interurbanas, que eso igual José más adelante lo va a explicar. La factibilidad tiene cuatro componentes esenciales: el ambiental y social, que eso yo más adelante lo voy a comentar; toda la parte técnica, la parte del estudio económico financiero, y al ser un proyecto de concesión de obra pública, nosotros también le solicitamos al consultor toda la parte de la estructuración legal del negocio de la concesión. Entonces, todo esto es lo que abarca el tema de la factibilidad. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en la parte técnica, y yo al final igual voy a hacer una reseña de la parte ambiental y de la parte económico-financiera. Aquí más bien entonces le cedo la palabra a José para que les comente todo lo relacionado con la parte técnica. Muchas gracias, Mario. Sí, básicamente la idea es poder desarrollar los principales aspectos técnicos de este proyecto, con el sentido de que podamos conceptualizar de una mejor manera el tipo de sistema de transporte público masivo que se está proponiendo a la luz de los estudios de preinversión que mencionó Mario, y que vale recalcar que tiene un nivel de anteproyecto básico, ¿verdad? Como todo proyecto de transporte público, su corazón está en el modelo de demanda, para lo cual el proyecto contaba con un modelo de demanda del año 2016 del estudio de prefactibilidad, el cual ha sido actualizado el año 2019 en el estudio de factibilidad. Básicamente es un modelo, es un software donde se actualiza toda la información de carreteras que hay en la área metropolitana a partir de información del MOB, se actualiza toda la información de autobuses con información de ARECEP, con información de SUTP, se actualiza toda una serie de parámetros socioeconómicos a partir de InfoINE, como estimaciones de crecimiento poblacional, cantidad de personas por vivienda, trabajadores, estudiantes por vivienda, vehículos por vivienda, costos de combustible. Obviamente se ingresan todos los parámetros que tienen que ver con el tren, y también una serie de parámetros que se han desarrollado en la GAM en los últimos años a partir de información municipal, como por ejemplo centros comerciales nuevos, universidades, hospitales, oficentros, torres de vivienda, que terminan siendo atractores o generadores de viajes en la GAM. Con todo esto se modela un escenario base, que es el escenario actual que tenemos al 2019, con los buses que actualmente operan, las calles que al 2019 teníamos, el sistema de tren que opera actualmente en Cofer, con el fin de poder echar a correr el modelo y poder verificar que el modelo está bien calibrado. Y esto se hace comparando, por ejemplo, las estadísticas que arroja el modelo de cuánta gente se moviliza, por ejemplo, en autobús, versus las estadísticas reales de ARECEP y CTP. De igual forma se hace con el tren que opera actualmente en Cofer, o con conteos vehiculares en determinadas intersecciones. De esa forma, se ha validado que el modelo de demanda predice correctamente el comportamiento de la movilidad en la GAM, y de forma tal que podamos ahora sí predecir con un escenario nuevo qué pasaría en la movilidad de la área metropolitana con un nuevo sistema de transporte público, que en este caso es el escenario 2, modelando y quitando el tren que opera actualmente y poniendo el nuevo tren eléctrico con sus nuevas velocidades de operación, tiempos de recorrido, las nuevas estaciones, frecuencias y demás. Y hay un tercer escenario que se analiza de manera cualitativa, que es el escenario idóneo de tren eléctrico integrado con
autobuses, pero con el proyecto de sectorización del MOB. Y es un escenario que únicamente se pudo analizar cualitativamente porque al día de hoy, si bien es cierto, se conoce cuáles son las rutas troncales que tendrá el proyecto de sectorización, así como las rutas alimentadoras, no se tiene definido el esquema operativo, es decir, las tarifas y las frecuencias que tendrán esas rutas de autobús, por lo cual no es posible ni es viable poder modelar esto. Por lo tanto, de igual forma, se sabe que por experiencia internacional, una vez que un sistema de tren masivo trabaja de forma coligada y unida e integrada a un sistema de autobuses de forma integral y ordenada también, hay un incremento de demanda para ambos sistemas, es decir, un ganar-ganar y no una competencia entre ellos. Por lo tanto, el estudio de factibilidad analiza el escenario 2 desde la óptica numérica, ¿verdad? Que es un escenario conservador, a partir del cual obtenemos que la demanda por hora pico, por ejemplo, es de 22,000 pasajeros. Esto representa alrededor de 200,000 pasajeros por día, que si lo comparamos con el sistema que actualmente opera en Cofer, que sabemos que es un tren con limitaciones en su operación, hoy en día se trasladan únicamente 14,000 personas. Es decir, estaríamos pasando un sistema que trasladaría 200,000 personas versus las 14,000 actuales, que representa alrededor de 50 millones de viajes por año. A partir de la demanda de hora pico es posible poder dimensionar el tipo de sistema de transporte público masivo acorde a la demanda proyectada en el corredor en estudio, porque no podemos caer en el error de subdiseñar el sistema, proponiendo, por ejemplo, un sistema de buses BRT que tiene una capacidad de transporte mucho menor a la demanda proyectada, ni tampoco podemos irnos al otro extremo de sobrediseñar el sistema, proponiendo un metro pesado que tiene capacidades de transporte para, o más bien muy superiores a la demanda proyectada en el sistema. Por lo tanto, se propone un sistema de trenes ligeros tipo tren-tram o LRV, que más adelante vamos a explicar con mayor detalle, que tiene una capacidad de transporte de pasajeros acorde a la demanda proyectada en el corredor en el estudio. Por lo tanto, vamos a explicar las ventajas que tiene ese tipo de tren y su validación en el proyecto. Por ejemplo, se hace un análisis de todo el trazado de los 85 kilómetros, donde a partir de un levantamiento topográfico realizado con tecnología de LIDAR del ICE, se determina que, por ejemplo, la pendiente máxima del proyecto es del 4,4% en el sector de Ochomogo. Este tipo de trenes soportan pendientes de hasta el 6 y 7%, por lo cual no hay ninguna pendiente que represente una limitación para la operación de estos trenes. De igual forma, el radio de giro más crítico es de 75 metros. Este tipo de trenes puede soportar radios de hasta 30 a 25 metros. Por lo cual se concluye que el trazado, tanto en planta como en alzado, no representa un obstáculo para la operación de este tipo de trenes. De igual forma, se valida que la sección transversal del derecho de vía, que es el activo más importante de un proyecto de un sistema de transporte, no solo por su costo, sino también por su logística de obtención, que en este caso ya lo tenemos, se ha validado que la sección transversal del derecho de vía es suficiente para poder encajar toda la nueva infraestructura ferroviaria, que son las 2 vías del tren, el posterío para la electrificación y los drenajes longitudinales para la escorrentía de las aguas superficiales. El estudio ha hecho todo un levantamiento con cartografía y planos, con una propuesta básica de diseño geométrico horizontal y vertical para el trazado del proyecto. De igual forma, y como mencionábamos al inicio, acá no se trata solamente de proponer o construir el sistema de tren que funcionó en otra ciudad, en otro país, sino se trata de hacer un sistema que sea acorde a nuestra realidad y necesidad de gran área metropolitana. Y eso porque tenemos la particularidad que es un sistema de tren que une 4 ciudades principales, como lo son San José, Cartago, Heredia y Alajuela, donde el derecho de vía corta, por decirlo así, la ciudad en 2 partes. La ciudad creció en torno al derecho de vía de una forma muy densa urbanamente. Y todos esos 4 puntos muy consolidados urbanamente están unidos por otros puntos de menor tamaño, pero igual muy consolidados en torno a la línea del tren, como por ejemplo Tres Ríos, San Joaquín de Flores, Belén, parte del Río Segundo, y todo eso por el contrario está unido por puntos muy interurbanos donde el entorno del derecho de vía al tren es el bosque, es el cafetal, el sembradío, el tomatal, como por ejemplo toda la zona de Ochomogo, parte de Tres Ríos, parte de San Pablo y Santo Domingo de Heredia, la entrada de Belén, por lo cual se requiere un sistema de tren que sea acorde a poder operar tanto en la zona urbana como en la zona interurbana. Y precisamente ese tipo de trenes, tren tram o LRV, tienen esta ventaja y son trenes que precisamente fueron diseñados en las décadas de los 80 en Alemania para resolver este problema, para poder operar con un mismo sistema de tren, tanto en entornos urbanos, es decir, dentro de la ciudad, como en zonas interurbanas fuera de la ciudad. Porque al final de cuentas es un tren diseñado para
mezclar lo mejor de la tecnología, el tranvía moderno, con un tren de cercanías. Esto para que dentro de la zona urbana pueda trabajar como un tranvía moderno e integrarse urbanamente a la ciudad. Y esto es básicamente porque está diseñado para tener tasas de desaceleración que requieren, en caso de que el tren encuentre algún coche mal estacionado o un peatón distraído, puede tener distancias de frenado entre los 6 a los 15 metros, es decir, distancias de frenado muy cortas al ser un tren ligero, un tren liviano, para poder evadir la colisión. En otras palabras, este tipo de tren dentro de la ciudad se comporta como un vehículo más, como un autobús, como un vehículo pesado que puede convivir con el resto de la vialidad, que puede convivir con los peatones, con las ciclovías, etcétera. Y precisamente también está hecho o se propone que tenga una infraestructura a nivel de vía férrea, como lo vemos en la fotografía, que se llama vía en placa de concreto, que es el riel embebido, que lo que nos permite es que la vía férrea no venga a segregar ni a dividir la ciudad en dos partes, no viene a generar Heredia Norte y Heredia Sur, porque es una vía que es permeable y que se puede integrar con el resto del mobiliario urbano de la ciudad, de forma tal que una persona con movilidad reducida, que un niño, un anciano, una bicicleta, una persona con compras del supermercado, con lo que sea, pueda fácilmente cruzar la línea del tren con la precaución requerida, así como se cruza una calle o una carretera de la misma forma, y esto de la mano con un sistema de tren, reitero, diseñado para poder convivir con la ciudad. Esto con velocidades de entre los 25 a 30 kilómetros por hora. Por el contrario, en las zonas interurbanas, donde no hay un convivio con ciudad, donde el entorno es el campo, se propone que el tren opere ahora sí como un tren de cercanías, es decir, con velocidades mayores de hasta 80 a 100 kilómetros por hora y pudiendo soportar pendientes mayores, como lo mencionaba anteriormente. Y se propone, como lo vemos en la fotografía derecha, infraestructura típica de vía férrea en balasto, en cimentada en piedra, para lo cual se propondría también que la vía esté confinada con algún tipo de malla, esto para evitar ya que a velocidades mayores, pues algún animal de campo, una vaca, un caballo, pues vaya a ingresar a la línea de tren y si vaya a generar un obstáculo en la operación. Se ha hecho también el estudio de factibilidad, todo un levantamiento, los 85 kilómetros del proyecto, donde se propone zona por zona o metro por metro qué tipo de infraestructura. Por ejemplo, esto es la zona de San Pablo, llegando al centro de Heredia, lo que vemos arriba en color blanco, el techo grande es el Paseo de las Flores, y como vemos en línea azul se representa vía férrea en zona interurbana, donde el convivio es con el cafetal, con sembradíos, con tomatales, donde vemos ya cierta interacción con alguna zona urbana, con viviendas, con comercio, en la línea verde, que es precisamente vía en placa de concreto, se propone una operación más urbana. Y lo que vemos en morado es lo que vamos a ver a continuación, que son las zonas que van elevadas en viaducto, en este caso, la entrada de Heredia por la antigua Fosforera y la zona del Pirro. Porque si bien es cierto, la premisa del proyecto es un sistema que vaya a nivel, esto en base y concorde a un sistema de tren que sí puede convivir a nivel dentro de la ciudad, es evidente que hay puntos de la ciudad que podrían tener cierta afectación al tráfico vehicular con las nuevas frecuencias que se estimaron que se requieren en el estudio de demanda. Por lo tanto, el estudio de factibilidad realizó un estudio y una memoria de tránsito y pasos a nivel bastante detallada, en la cual se estableció una metodología técnica y científica para dar un estudio y una solución técnica a cada uno de los cruces que hay entre vía férrea y carretera, de forma tal que la solución que se brinde no sea una solución cualitativa o de percepción de que a mí me parece que aquí no puede ir a nivel, que aquí se va a generar mucha presa, que aquí va a requerir desnivelarse, sino que es una solución con un respaldo técnico y científico de fondo a través del uso de ingeniería vial, ingeniería de tráfico, ingeniería ferroviaria. Para lo cual se han tomado los conteos vehiculares históricos del MOP, de las estaciones permanentes y temporales de conteos vehiculares, se realizaron aforos vehiculares en las principales intersecciones en el estudio de factibilidad y todas se proyectaron al año 2055, de forma tal que podamos garantizar que la solución que se propone sea una solución de largo plazo y no una solución de corto o mediano, que a corto o mediano plazo nos vaya a generar un problema dentro de la ciudad. Una vez proyectados los flujos vehiculares al año 2055, se utilizó el Manual de Capacidad de Carreteras norteamericano, que es una normativa, para poder calcular una serie de indicadores y parámetros para poder determinar la solución final y la decisión final sobre desnivelar o mantener a nivel. Básicamente, para cada intersección se calcula el grado de saturación, que es la tasa de saturación, que depende de las características propias de la intersección, como cantidad de carriles, ancho de carriles, giros permitidos a la izquierda o derecha, porcentaje de vehículos pesados, autobuses de la intersección. Se calculan los ratios verdes, que aquí es donde se considera el paso que tendrá el tren eléctrico con las frecuencias más reducidas requeridas según el modelo de demanda, que son de 5 minutos entre pasos de trenes en hora pico. Inclusive se analiza en el escenario más degradado, que es teniendo
pasos de trenes cada 2 minutos y medio en sentido contrario. Se utiliza el tiempo de bajada y subida que tendrán las agujas con el fin de que con el ratio verde y el grado de saturación podamos obtener la capacidad máxima permitida que tendrá la intersección para llegar a un colapso o a una saturación. Con base en ello se calcula el ratio volumen capacidad, que es básicamente el volumen es el flujo vehicular proyectado al 2055 entre la capacidad máxima permitida, ya contemplando los tiempos de pasada del tren eléctrico, y con base en ello se calculan los tiempos de demora, que es el tiempo de cola que tendrían que hacer los vehículos con el paso del tren eléctrico, y finalmente, con base en los tiempos de demora, los niveles de servicio. Niveles de servicio para una intersección mejores o iguales que C, es decir, A, B o C, se concluye que son niveles de servicio adecuados para el usuario de la carretera, por lo cual es un cruce que incluso al año 2055 puede convivir a nivel sin generar una congestión significativa. Mientras que intersecciones con niveles de servicio peores que C, es decir, D, E o F, se considera que son niveles de servicio inadecuados para el usuario de la carretera, por lo cual se decide que se debe nivelar la carretera o la línea del tren para tener una solución que sea efectiva por lo menos al año 2055. Inclusive, adicionalmente, se hicieron microsimulaciones en algunas intersecciones para poder tener un estudio aún muchísimo más detallado a través de un software llamado AIMSU, que es un software mundialmente muy potente utilizado en ese tipo de análisis, que está calibrado para la realidad de conducción latinoamericana y que básicamente lo que se hace es configurar el entorno de la intersección con las distintas patas que tiene la intersección, con la cantidad de carriles, los giros permitidos, los ciclos semafóricos, la línea del tren, el paso del nuevo tren eléctrico con las frecuencias más reducidas. Se pone también la proyección de flujo vehicular al año 2055 distribuido en porcentajes de autobuses, de vehículos pesados, de motocicletas, de vehículos livianos, y se pone a echar la simulación para ver cómo va a convivir esa intersección y finalmente obtener también tiempos de demora y niveles de servicio. En el caso de la izquierda tenemos la intersección de masa en Pavas, donde como observamos con el paso del tren no se genera una congestión significativa, todo esto al año 2055, reitero, y se encuentra según el software que los niveles de servicio que se obtienen son B y C, por lo cual es una intersección que puede convivir perfectamente. Caso contrario, tenemos en el ejemplo de la derecha la intersección de ruta nacional número 3 en San Francisco de Heredia, que va de este a oeste, y del sur venimos el ingreso, o vemos el ingreso al nuevo centro comercial Oxígeno. Acá vemos que de igual forma, al año 2055, incluso sin el paso del tren, ya hay una congestión vehicular significativa, por lo tanto se concluye a partir de la microsimulación y el software que los niveles de servicio obtenidos con el paso del tren eléctrico son E y F, que son bastante desfavorables para el usuario de la carretera, por lo cual se concluye que se debe nivelar la línea del tren. Algunos ejemplos de cruces entre carretera y vía férrea que van a quedar desnivelados, tenemos tenemos la entrada de Heredia, como vimos anteriormente, por el sector del Pirro, tenemos el cruce de la cervecería, ruta nacional número 3 en San Joaquín de Flores, tenemos el cruce por la Facultad de Derecho en la UCR, el cruce de la Universidad Latina en San Pedro Monte de Oca, el cruce del Ministerio de Agricultura en La Sabana, entre otros. También a partir del modelo de demanda se han identificado las estaciones que requiere el proyecto. Es así como a nivel macro hemos obtenido un total de 46 estaciones distribuidas en las 5 líneas que vemos en el gráfico en la diapositiva, y para obtener la ubicación micro ya precisa y detallada de cada una de las estaciones hemos trabajado muy de la mano con los 15 gobiernos locales por los cuales atraviesa el proyecto, de forma tal que entendiendo que evidentemente ellos conocen mucho mejor el entorno del cantón que nosotros, pudiéramos precisar una ubicación que tenga la mayor cercanía posible a los centros urbanos, que hubiera una cercanía con las rutas de autobús cantonal, que hubiera una cercanía con proyectos futuros que tuvieran las municipalidades, como por ejemplo San José con el tema de la T24, la Municipalidad de La Unión con un proyecto de una ciclovía que tiene Entre Ríos, la Municipalidad de Alajuela con un proyecto de reordenamiento de autobuses, entre otros. De forma tal que también esas estaciones puedan estar ubicadas en zonas donde tengamos infraestructura acorde para accesar a las estaciones en el entorno de la estación, y en el caso de no tenerlo, pues empezar a incentivar futuros proyectos que lo hagan. Me refiero a un tema de aceras, a un tema de iluminación, que esto facilite la experiencia del usuario de poder accesar o llegar a la estación del tren. Esos son renders típicos de las estaciones que se proponen. Básicamente son estaciones de andén lateral, es decir, un andén para cada una de las 2 líneas del tren, como lo vemos a la derecha,
donde tengamos quizás un poco más de restricción de espacio, se propone un andén central, que como vemos a la izquierda es un andén que da acceso a ambas líneas del tren. El concepto importante acá a destacar es el tema del confinamiento, es decir, son estaciones cerradas donde el ingreso se hace por los extremos y donde de una vez el usuario, como en la gran mayoría de sistemas de transporte ferroviario a nivel mundial, hace su validación de su pago a través de un sistema electrónico, con el teléfono celular, con alguna tarjeta bancaria, alguna tarjeta específica del proyecto a través de un torno, y que el usuario que ya está en el andén sea una zona esterilizada, una zona libre donde ya el usuario pagó, que ayude a reducir la evasión de pago y que mejore también la logística del ingreso y salida de los pasajeros del tren al andén como tal. En cuanto a la intermodalidad, eso es un proyecto que se ha concebido de forma tal para, como mencionaba Mario al inicio, sea la columna vertebral del transporte público entre el eje este-oeste de la gran área metropolitana y que en el eje norte y sur sean el proyecto de sectorización de autobús el que alimente el proyecto o el sistema del tren eléctrico, como lo vemos en este mapa. En colores tenemos las líneas del tren y tenemos en color morado punteado lo que son las rutas troncales del proyecto de sectorización del MOP. Los puntos de cruce o de cercanía entre ambos sistemas, el tren y las rutas troncales, son los puntos intermodales identificados donde podrá haber transbordo de pasajeros, que son los que vemos en círculos de color blanco. Y también tenemos en líneas de color morado, sin puntear en este caso, las rutas interlíneas de autobús, inclusive ya hoy en día existen, y a partir de la cual hemos identificado también 6 estaciones intermodales con ellas. Con las troncales tenemos 9 y tenemos una décima más que es la estación intermodal con el aeropuerto Juan Santa María en el limbo Las Cañas. También tenemos estaciones patrimonio dentro del proyecto, la estación Pacífico, Atlántico, Cartago, Heredia y Belén, que son estaciones que por su configuración original pues no podrán convivir con el nuevo sistema de manera operativa, pero que se buscará una reconversión en su uso de forma, un uso comercial, artístico, cultural, que se pueda integrar al proyecto. Ese es el ejemplo de la estación del Atlántico. Un concepto muy importante dentro del proyecto del tren eléctrico es el tema de la integración urbana, de forma tal que acá no se trata solamente de construir un tren, este proyecto es construir ciudad, es cambiar ese paradigma de que la ciudad le dé la espalda a la línea del tren como un foco abandonado, un foco oscuro de pobreza, de delincuencia, y que más bien la ciudad le dé el frente a la línea del tren, obviamente de forma planificada urbanamente y regulado, y que eso venga a mejorar también la estética de la ciudad, que sea un sistema que sea intermodal con otros medios de transporte, como hemos visto, que esto venga a facilitar la experiencia hoy en día del ciudadano moverse en la GAM, que hoy estoy seguro que a todos nos da tanta pereza por tanto congestionamiento y tanta dificultad que hay de movernos de un lugar a otro. Además que sea un sistema que garantice el acceso rápido a cualquier persona, inclusive con movilidad reducida, a padres que viajen con niños, y que sea un sistema que tenga una identidad muy clara, muy propia, que facilite también la experiencia del usuario. Para eso, el estudio de factibilidad también ha hecho una serie de propuestas de integración urbana en las distintas tipologías de espacios que tenemos. Por ejemplo, en zona interurbana, eso es en Ochomogo, cómo podemos pasar de lo que tenemos hoy en día a la nueva infraestructura con la línea del tren, la ruta nacional y en el medio algún parque lineal, una medianera, una ciclovía, donde se aproveche ese espacio público que quede. En zonas urbanas, por ejemplo, San Joaquín de Flores, de lo que tenemos hoy en día, lo que podemos pasar, con una vía férrea desplazada a un eje norte, donde podamos igual tener un carril de acceso a los predios que están en torno a la línea del tren de forma ordenada, esto de la mano también con un sistema de tren acorde para poder convivir en estos entornos. Otro ejemplo es la zona de la Sabana, donde tenemos igual vía férrea, ruta nacional a ambos costados. Acá hemos trabajado de la mano con CONAVI, por ejemplo, para poder extender el puente peatonal que hay de la Sabana a la estación del tren, poderlo extender a los 2 andenes y poder mejorar la accesibilidad desde el sistema del tren eléctrico a toda la infraestructura que sabemos que existe en el Parque Metropolitano de la Sabana. Otro ejemplo de intervenciones es en las zonas donde tendremos viaducto, por ejemplo, está la zona entrando a Heredia, un viaducto de tren para poder evadir tan solo un paso a nivel requiere aproximadamente 300 a 400 metros de longitud. Es decir, tenemos un doble espacio que se genera en la ciudad, en la sombra del viaducto, y la idea aquí no es que esta sombra se nos vaya a convertir de nuevo en un foco abandonado de delincuencia, de drogadicción, sino que podamos trabajar de la mano con asociaciones de desarrollo comunal, con municipalidades, con empresa privada, para poder utilizar ese doble uso del espacio en la ciudad, sea con un parque lineal, con una ciclovía, o un desarrollo comercial, algún parqueo, centros comerciales. Inclusive hay infinidad de ejemplos en el mundo que hasta se han construido kinders o escuelas pequeños. Es decir, hay una infinidad de soluciones que se pueden dar para aprovechar estos espacios. Con el material rodante que hemos visto que se propone son sistemas de tren tipo tren tram o LRV,
con la capacidad acorde a la demanda proyectada y con las características acorde para poder operar en nuestra realidad de gran área metropolitana. Se propone a nivel del estudio de factibilidad que sean unidades de 70 metros con capacidad para 600 pasajeros. Importante acá rescatar el concepto que son trenes modernos, nuevos, con condiciones de información sonora y visual dentro del tren para ir guiando al usuario dentro del recorrido, con aire acondicionado, con temas de seguridad. Son trenes igual de piso bajo, que esto mejora el tema de la accesibilidad no solo a las personas con movilidad reducida, sino también pensando en el padre o madre de familia que tomará el tren con los dos niños, con las compras del supermercado, pensando también en el estudiante universitario que va con la computadora, la mochila, la maqueta, entre otros muchos más. Una vez habiendo definido todos los parámetros anteriores, el estudio de factibilidad ha utilizado un software ferroviario especializado llamado OpenTrack para poder realizar toda la simulación de la operación del tren y poder obtener pues, la operación más, por decirlo así, óptima. Es a partir de allí como hemos obtenido, y lo explicaba Mario al inicio, un proyecto con 3 líneas principales, la línea de Cartago, la línea de Alajuela y la línea de Belén-Ciruelas, con 2 extensiones de línea, que es la que cierra el circuito al oeste, y la quinta, que es la que llega a la zona franca del Coyol. A partir del modelo de demanda se han determinado las frecuencias que requiere la demanda de la gran área metropolitana, que son frecuencias de 5 minutos en hora pico y frecuencias de 15 minutos en hora valle para las líneas principales y frecuencias de 10 minutos en las líneas 4 y 5 en hora pico y 30 minutos en hora valle. Evidentemente, bueno, se propone un esquema operativo de operación de 7 días a la semana, incluido también días feriados, con 18 horas de operación al día, iniciando 5 de la mañana, concluyendo 11 de la noche. Evidentemente, las frecuencias y la cantidad de trenes en días no laborables, pues será un poco más distanciado que un día laborable, ¿verdad? También se propone que haya una serie de parqueaderos o cocheras en los extremos de las líneas y en el centro del sistema, en el Pacífico, de forma tal que podamos mejorar la distribución del parque de trenes para iniciar y concluir labores al día. Un punto interesante acá de rescatar es que los talleres históricos que hemos tenido durante toda nuestra historia ferroviaria en San José, en el Patio Pacífico, la idea es trasladarlos a Alajuela, Limbo Las Cañas, a un predio municipal que está a menos de 1 kilómetro del aeropuerto, que la idea ahí es construir los talleres, construir una estación intermodal con el proyecto de ordenamiento de autobuses de la Municipalidad de Alajuela para toda su provincia y generar una conexión intermodal con el aeropuerto Juan Santamaría, al ser el punto de mayor cercanía entre el tren y el aeropuerto, a través de un sistema tipo shuttle o un sistema tipo express, donde tengamos un autobús especial, ¿verdad? Como hemos visto en otros aeropuertos del mundo, con capacidad para meter valijas y maletas, que haga un circuito constante y directo entre el aeropuerto y la estación de Limbo Las Cañas. De forma tal que igual coordinamos con Aeres, coordinamos con Aviación Civil, y ellos en el plan maestro del aeropuerto inclusive incluyeron una zona o un predio frente al aeropuerto para poder generar este andén específico para hacer esta conexión expreso tipo shuttle con el sistema del tren eléctrico. Y de esta forma nosotros podemos más bien generar que podemos liberar más de 7 hectáreas de espacio que tenemos en el Patio Pacífico, que hoy en día conseguir 7 hectáreas en el centro de San José yo creo que es imposible, para poder desarrollarlas a disposición del proyecto con elementos de desarrollo inmobiliario, con centros comerciales, en torno, obviamente se mantendrá una estación del tren, con oficentros, con torres de vivienda, con uso mixto, etcétera, que esto venga a generar también recursos frescos que hagan más bancable el proyecto. Es importante destacar aquí también, y volviendo al tema ya de la operación, que el principal incremento en el nivel de servicio que estamos dando, aparte de dar un sistema de tren moderno, confiable, seguro, que sabemos que va a llegar a tiempo, que no va a tener retrasos, que no se va a suspender, es un sistema que básicamente se acopla al horario de vida de cualquier persona. Es decir, al tener frecuencias de 5 minutos, hora pico, el horario de oficina de cualquier persona, el horario de universidad, el horario de ir a traer los niños, el horario de ir al hospital, a la cita médica, al centro comercial, al mercado, se acopla a el horario de cualquier persona, obviamente que se traslade en este eje como tal, ¿verdad? Algunos tiempos que nos gusta siempre conversar, que son tiempos para poder evidenciar que es un sistema que va a ser muy competitivo versus cualquier sistema de transporte por carretera, sea privado o público. Por ejemplo, entre San José y Alajuela tenemos tiempos de viaje de 45 minutos, todo esto de la mano, con trenes cada 5 minutos en hora pico. Entre Heredia y San José tan solo 18 minutos, que esto por carretera fácilmente, y siendo muy optimista, son 1 hora 15 minutos y probablemente más. Entre Belén y San José 29 minutos, que de igual forma
hacer esto por la ruta, por la General Cañas es bastante complicado este tiempo. El Coyol, donde sabemos que es una zona de crecimiento laboral constantemente creciendo y donde hay un gran problema de movilidad, el tiempo de conexión, por ejemplo, al centro de Alajuela es tan solo 18 minutos, que salir solo la radial del Coyol hoy en día yo creo que al menos son 45 minutos. Estamos hablando que de Cartago a San José son 40 minutos de viaje, 34 minutos de Cartago a la UCR para la población estudiantil tan grande que viene hasta la Universidad de Costa Rica. Pavas Curriabat, que es un trazado en el puro centro de San José, son tan solo 36 minutos, y reitero esto con frecuencias muy competitivos durante la hora pico e inclusive durante la hora valle. Y esto no es solo un tema de acortar el tiempo para los usuarios que toman estos viajes entre estos puntos, sino que también esto genera que haya una oportunidad para tomar, valga la redundancia, oportunidades que hoy en día el sistema de movilidad no nos lo permite en la ciudad. Por ejemplo, una persona que hoy en día vive en Cartago difícilmente va a poder aceptar una oportunidad laboral que sea buena en el Coyol, dado el costo que tendrá para movilizarse, dado la gran cantidad de horas que perderá al día, que es calidad de vida personal, calidad de vida con su familia. De igual forma, por ejemplo, una persona en Heredia difícilmente irá a estudiar hasta el TEC, a menos de que se vaya a vivir a Cartago por los altos tiempos de traslado. Por lo tanto, un sistema como eso también genera el poder abrir oportunidades laborales, oportunidades estudiantiles y oportunidades de poder convivir en la ciudad. El proyecto también tiene un componente muy importante en lo que es señalización y centro de control para garantizar la seguridad del proyecto. Existe un centro de control, existirá, que monitoreará la operación segundo a segundo de cada uno de los trenes que está operando en el sistema, que también va a supervisar la seguridad dentro de las estaciones, la seguridad dentro de los trenes, a lo largo de la vía férrea, y que son sistemas de tren que tienen un sistema de protección automático de forma tal que si un conductor quiere rebasar la velocidad máxima permitida por el sector en el que esté transitando, no lo puede hacer. Inclusive el mismo tren puede tener la potestad de frenarlo automáticamente. Y esto lo que nos garantiza es que se imposibilite el hecho de que pueda haber una colisión entre dos trenes consecutivos. Recordemos que es un proyecto con dos vías férreas, es decir, habrá una vía para una circulación hacia el oeste y otra vía para una circulación hacia el este. Adicionalmente, también se tendrá la señalización para los cruces a nivel, que sí se vayan a mantener a nivel según las conclusiones del estudio de tránsito que vimos anteriormente, que serán sistemas similares a los que hoy en día operan, que han venido a reducir drásticamente la accidentabilidad que teníamos antes en la ciudad, porque recordemos que lo que opera actualmente son trenes pesados, que no son trenes de ciudades, fue lo que nos quedó el siglo anterior, que es la gran diferencia con el tipo de trenes que acá estamos proponiendo, y que son sistemas de señalización que también tendrán pues sus semáforos, su señal auditiva, su señal física como la barrera, pero que también tiene un componente adicional y es una aspira de detección para que en el caso que un conductor imprudentemente se haya llevado o colisionado una barrera o haya quedado en el cruce a nivel entre ambas barreras, esto genera una alerta inmediata tanto al centro de control como al tren que se aproxima para que en tiempo y distancia adecuado puedan evadir el obstáculo y restablecer la operación adecuadamente. Otro punto particular del proyecto es la conexión entre la Estación Pacífico y la Estación del Atlántico en el puro corazón de San José. Si nos ubicamos en la zona, esta zona es un caos hoy en día, porque lamentablemente la ciudad creció prácticamente encima de la línea del tren, la avenida Segunda se metió encima de la línea del tren, ni siquiera es un cruce perpendicular, la avenida Central de igual forma. Por lo tanto, poder regular aquí el sistema ferroviario y vehicular con un sistema de señalización es imposible. Pensar acá en una zona elevada en viaducto con la línea del tren tampoco es viable porque las pilas del viaducto reducirían drásticamente la capacidad tanto de la avenida Segunda como de la avenida Central, lo cual no es viable para la ciudad. Por lo cual hemos hecho una propuesta de hacer una desnivelación, pero por debajo del nivel, como lo vemos en el esquema izquierda, mediante un sistema constructivo que se llama cut and cover o trinchera, que básicamente es una excavación por debajo de la carretera donde se pueda construir la infraestructura ferroviaria y finalmente se pueda restablecer con una losa y de nuevo la carpeta asfáltica, la carretera vehicular y la vía peatonal que existía previo a la construcción del sistema, por lo cual la afectación es mínima. Para eso también estamos proponiendo reducir la distancia entre ambas estaciones a través de una coordinación que hemos hecho también con la Municipalidad de San José, para que a partir de Plaza Víquez podamos tomar la calle Diagonal 10, la calle 19, como lo vemos en el esquema, y llegar directamente a la estación Atlántico. Esto nos permite reducir el tiempo de conexión entre ambas estaciones de 19 minutos a tan solo 6 minutos de tiempo. Finalmente, para yo finalizar mi intervención, quería mostrarles que el estudio técnico hemos conversado los principales aspectos y realmente
por temas de tiempo muy por encima, pero este estudio técnico tiene 25 memorias que representan más de 3.000 páginas, más todas las memorias de cálculo, los planos, la cartografía, los distintos archivos de diferentes software, y que hay un montón de componentes más que acá no hemos mencionado, como por ejemplo se hizo toda una campaña de geotecnia en sitio, se hizo un estudio de hidrología para el tema de drenajes, hay toda una memoria, un mundo de electrificación que trabajamos de la mano durante el estudio con el ICE, con ASEC, con SPH, con Fuerza y Luz, para poder garantizar que lo que se estaba proponiendo era factible para el país. Tenemos toda una memoria de comunicaciones, de parqueaderos y talleres, y una memoria muy importante que se hizo un levantamiento de los servicios públicos que se verán afectados o se tendrán que reubicar con el proyecto porque fueron instalados dentro del derecho de vía. Esto de la mano con las municipalidades, con las compañías eléctricas, con el AIA, y también una memoria donde se hace un levantamiento de las expropiaciones que se requieren. Acá yo le devuelvo la palabra a Mario para que continúe con la presentación. Siguiente, José. Sí, ahora les voy a comentar un poco el tema ambiental y social. Aquí no me voy a tener demasiado. Este es un proyecto que se desarrolla sobre una zona que ya está impactada ambientalmente desde hace más de 100 años, en la que pasan locomotoras diésel, obviamente implementando un sistema de tren moderno. Más bien el proyecto tendría un impacto positivo sobre todo el entorno en el que se va a desarrollar. En el estudio ambiental se estudian principalmente 3 entornos: el entorno físico, el entorno biológico y el entorno social. En el entorno físico hay temas muy importantes, por ejemplo, una mejora directa e indirecta en la calidad del aire, el potencial para ordenar manejo de desechos, que uno lo tiene. En el entorno biológico, como decía, se desarrolla sobre un derecho de vía limpio y existente. De hecho, se incorporan algunos pasos de fauna, cosa que hoy no existe para el sistema actual. Y en el entorno social, obviamente, implementando diseños y tecnologías modernas, se minimizan temas de conflictividad. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos conflictos con grupos de vecinos organizados por el tema de la pitoreta del tren. Con este tipo de sistemas, esa pitoreta no va a existir ni siquiera, y esto es un ejemplo de cómo con tecnología moderna se minimizan este tipo de conflictos. De igual forma, tiene un potencial enorme para generar empleo. De hecho, solo a nivel de empleos directos se estiman 3.000 empleos, más la cantidad de empleos indirectos que puede generar un proyecto de esta naturaleza. Siguiente, José. En la parte económica financiera, como mencioné al inicio, este es un proyecto que se va a desarrollar bajo el modelo de concesión de obra pública. Esto principalmente por 3 temas: el reparto de riesgos entre el sector público y el privado, que es un tema muy, muy importante de tomar en cuenta. El régimen legal. Aquí en Costa Rica tenemos una ley de concesiones vigente desde hace más de 20 años que también le da seguridad jurídica a los privados que quieran invertir en el país. Y como último punto, el tema de la realidad nacional. Obviamente, para que Costa Rica aspire a proyectos de esta naturaleza con recursos propios únicamente, y esto se vuelve inviable, por lo que hay que recurrir a este tipo de modalidades de alianzas público-privadas, como lo es la concesión de obra pública. En este modelo, el concesionario basa su repago principalmente en 3 temas. El primero es los tiquetes propiamente. Aquí vale decir que ningún tren de pasajeros en el mundo es rentable solo con tiquetes. Sin embargo, es un aspecto también muy importante dentro de la ecuación financiera. Estamos hablando de que si son 50 millones de viajes al año, son 50 millones de dólares al año en ingresos. El segundo tema son lo que hemos denominado como servicios complementarios, que son todos los negocios que yo puedo desarrollar alrededor de un proyecto de esta naturaleza. Por ejemplo, la explotación comercial de las estaciones, la publicidad en los trenes, la publicidad en las estaciones, el alquiler de la vía férrea para fibra óptica, circuito cerrado de televisión en las estaciones, el tema del hotspot en el wifi del celular también se cobra, el tema de ponerle nombre a algunas estaciones. En fin, hay un montón de negocios que ya están en el mundo y que se pueden desarrollar con proyectos de esta naturaleza. Ese es el segundo componente.
Y el tercer componente son los ingresos provenientes de las aportaciones del Estado. Esas aportaciones principalmente van en 3 vías. La primera es para el repago del concesionario. El concesionario es un negocio en el que estaba invirtiendo $1.000 millones y tiene que tener su repago de algún lado. La rentabilidad que tiene que tener el concesionario por esa inversión, y también para apoyar en temas de operación y mantenimiento. Aquí es importante mencionar que las contribuciones estatales son usuales en materia de proyectos ferroviarios. De hecho, prácticamente todos los proyectos ferroviarios de pasajeros del mundo reciben algún grado de aporte estatal, la excepción de un par de experiencias que existen en Asia. Aquí es importante mencionar, porque es algo que se ha mencionado en algún momento o en temas de prensa. El estudio de factibilidad parte de un escenario base donde estos aportes anuales rondan los $95 millones. Se ha hablado de algún margen. Ese margen es justamente porque obviamente en la factibilidad nosotros hacemos análisis de elasticidad y análisis de sensibilidad de qué pasaría si la demanda disminuye, de qué pasaría si la demanda aumenta, qué pasa si por servicios complementarios recibo más, recibo menos, qué pasa si al final el CAPEX me va a aumentar. Toda esa serie de elasticidades justamente para que el Ministerio de Hacienda tuviera todo el panorama completo y que con base a ese panorama completo pudiera tomar una decisión de si el país al final pudiera asumir un proyecto de esta naturaleza. Siguiente, José. Dentro de esa estructura, como mencionaba, están los aportes estatales. Esos aportes, como decía, van en 2 vías, al CAPEX del proyecto y al OPEX. A nivel de CAPEX es justamente el crédito que actualmente se tramita ante la Asamblea Legislativa, que es por $550 millones con el BESI, que está orientado meramente al apoyo estatal al monto de inversión del proyecto. Aquí es importante mencionar que es un proyecto que tiene condiciones muy competitivas y que tiene 2 aspectos que yo creo son muy relevantes. El tema de los desembolsos, ya que es un proyecto que los desembolsos están programados hasta la puesta en operación de cada una de las líneas y tiene un periodo de gracia de 5 años. Eso quiere decir que si el crédito se aprueba en un mes, por dar un ejemplo, el repago del crédito iniciaría hasta dentro de 10 años, 11 años aproximadamente. Adicional a esto, es un crédito que no tiene comisión de compromiso. Esto es aquella comisión que muchos sectores siempre se han criticado, que es que el Estado paga intereses y las obras ni siquiera han iniciado. Eso es la comisión de compromiso. Para este crédito se negoció que esa comisión no existiera. José. El costo es de 1.550 millones, de esos 550 son la aportación del crédito del BESI que mencioné, y como ya mencioné, el privado pone $1.000 millones de dólares. Dentro de ese costo se incluye todo el tema de infraestructura de sistemas, material rodante, diseño de implementación y el tema de un estimado que se hace para la adquisición de predios, específicamente para temas de talleres, cocheras y algunas otras estaciones que requieren una magnitud un poco más importante. Siguiente, José. Los indicadores económicos, que es justamente donde se basan y se justifican este tipo de proyectos. Este es un proyecto que tiene una tasa de rentabilidad superior al 22%. Esto por el cálculo de externalidades que se ha hecho, que se calcula que supera los $3.000 millones traídos a valor presente. Entre los principales ahorros está justamente el valor del tiempo, la reducción de accidentes, reducción de contaminación, entre algunos otros. Siguiente, José. El cronograma general del proyecto, como ustedes han visto, es un proyecto que siguiente, José, si querés llenarlo todo, que entramos a Asamblea Legislativa en el mes de mayo. Ese es un paso fundamental para poder avanzar en las siguientes etapas del proyecto. Nosotros esperamos obtener la aprobación del crédito en los próximos meses para así iniciar el proceso licitatorio a finales de este año. Si esto es así, el proceso licitatorio nosotros lo estimamos en 1 año para poder dar orden de inicio de la concesión en segundo semestre de 2021.
Al ser un proyecto de concesión, vendrá un periodo de cumplimiento de condiciones precedentes, mediante el cual el concesionario tiene que hacer algunas tareas como el cierre financiero, completar diseños, etcétera, y la construcción como tal iniciaría hasta el segundo trimestre del semestre del 2022. Según el plan constructivo que tenemos, podríamos tener la primera de las líneas operando en 2025-2026. Y algunas de las claves del proyecto, que ya las hemos venido mencionando, una es, por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto, que es un proyecto que ha cumplido con toda la etapa de preinversión, que eso pocas veces se ve en el país. Es un proceso que se ha llevado de lo técnico, como José mencionó. Un claro ejemplo es el tema de los cruces, o sea, siempre hay una justificación técnica para el tipo de solución que se está dando. Es un proceso de gobernanza que se ha tenido bastante especial con este proyecto. Nosotros estamos sentados con las 15 municipalidades por donde pasa el tren desde agosto de 2018, coordinando estrechamente con ellas, igual con otros entes involucrados directos en este tipo de proyecto, como las compañías eléctricas, como la IA, entre algunos otros, y también utilización que hemos tenido con este proceso del tren. Esa sería la presentación de parte nuestra. Ahora le cedo más bien la palabra a don Patricio para que comente un poco ese trabajo que hemos venido realizando con las municipalidades y después poder contestar las preguntas y dudas que tengan al respecto. Me están indicando que perdieron momentáneamente la conexión, don Patricio. Ya casi se conectan nuevamente. Un momento, por favor. Prácticamente todo, pero los últimos dos minutos, capaz un poquito menos, no podía escuchar. Entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Se ve la pantalla ya? Sí, perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar por acá. Mi nombre es Patricio Morera. Como le explicaba Verónica, trabajo como parte del equipo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Ustedes se preguntarán por qué en un proyecto de transporte del Ministerio de Vivienda. Bueno, explico rápidamente antes de hacer la presentación. El país, digamos, a nivel de vivienda, es uno de los países con menores déficits de vivienda a nivel latinoamericano desde la perspectiva comparativa. Y en los últimos años, el reto más importante que el país ha tenido ha sido en relación al tema de construir ciudad. El país, digamos, al tener un déficit cuantitativo relativamente bajo, ha venido enfrentando otros procesos, digamos, o conflictos derivados propios de la planificación urbana, que afectan tanto a zonas muy vulnerables como los asentamientos informales, así como afecta a la clase media y a la ciudadanía en general en relación a no poder gozar dentro de su espacio de los servicios propios de zonas urbanas debidamente equipadas. Entonces,
En ese sentido, pues desde que inicia la administración, el Ministerio de Vivienda asume la rectoría en temas de ordenamiento territorial, justamente para poder direccionar que la política pública, los recursos de la vivienda, vayan más allá de la vivienda y de la construcción de vivienda de interés social y se vinculen y lideren una competencia que en el país, pues a nivel normativo, todavía no está asignada con claridad, que son justamente los procesos de ordenamiento territorial y que muchos de ustedes conocerán a partir de la colocación de inversiones en relación a los planes reguladores, ¿verdad? Posiblemente muchos de ustedes saben qué ventajas tienen los planes reguladores de San José, Curridabat, Escazú, en relación a otras zonas. Y justamente es en esa perspectiva de poder mejorar el ordenamiento territorial y asociado a esta la planificación urbana que el Ministerio asume un rol de coordinación de un conjunto de instituciones, porque en Costa Rica no es esta la primera vez, digamos, que tenemos la oportunidad de mejorar el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la mayor parte de los procesos se han caído o por baja coordinación entre los actores públicos o por la baja articulación entre lo público y lo privado. Y es así justamente como conformamos un esfuerzo de coordinación interinstitucional, multinivel, público-privado, en el cual participa, digamos, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, participa la Cámara de la Construcción. Desde hace algunos meses me pareció ver a don Rodolfo Castro, que nos ha acompañado en algunas de las sesiones, en algunas de las discusiones que hemos tenido con expertos. Y pues es a partir del proyecto TREN que articulamos lo que conocemos como la mesa técnica multinivel. Multinivel se refiere a los dos niveles de gobierno de desarrollo orientado al transporte, que es cómo hacemos para que el territorio, la inversión pública-privada, se alinee con los proyectos de transporte. Y es justamente por esto que estoy explicando, que el proyecto del tren es, además de todo lo que les explicaron ya Mario y José, es también, como ellos lo dijeron, una posibilidad no solo de invertir en transporte y movilidad, sino de reconfigurar el desarrollo urbano y hacer de la GAM una GAM que sea muchísimo más competitiva, estéticamente más atractiva, que permita captar recursos del turismo que hoy se escapan de las zonas urbanas en Costa Rica y que además contradicen ese branding green que el país ha venido promoviendo a nivel internacional en relación a sus zonas de conservación, pero que sus ciudades no reflejan. Y pues todos estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo la posibilidad también de construir un mejor modelo de desarrollo. Y es a partir pues de esta oportunidad, el tren como eje estructurante de ciudad, que desplegamos toda una estrategia con las 15 municipalidades por donde se da el recorrido del tren, con las instituciones de gobierno nacional que tienen competencias en ordenamiento territorial. Quienes tienen experiencia en desarrollo de proyectos saben que el diseño del Estado costarricense está hecho para complicar casi, ¿verdad? La ejecución de proyectos al haber una distribución de competencias en múltiples instituciones. Entonces nos dimos a la tarea de alinear el trabajo del Ministerio de Vivienda, del BAMBI, del INBU, del Ministerio de Hacienda, que es justamente el que regula el precio del suelo, del registro de la propiedad, que es el que tiene toda la información catastral y predial a nivel nacional, reitero, de las municipalidades. Y así pues también fuimos vinculando al sector privado, vinculamos al sector cooperante también, en esto participa el PNUD, participa la GIZ, participa el BID. Hemos tenido acompañamiento técnico de diferentes actores y es a partir de este proceso que nosotros hemos podido identificar algunos de los aspectos más importantes del tren. Entonces, dicho, aclarada esta introducción de quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, surge una pregunta muy importante, ¿verdad? Y es, ¿por qué necesitamos este proyecto? Se ha puesto en duda que si este proyecto es el más idóneo o no. Me parece que la explicación que acaban de dar da datos contundentes, pero vamos a complementar con algunos otros. Tal y como se ha discutido, el proyecto del tren como inversión, o sea, mediante una única inversión, estamos generando un impacto importante a nivel de ambiente, medido por el estudio de factibilidad en relación a la disminución de las emisiones. Eso es un aspecto crítico que a su vez tiene consecuencias en otro ámbito, que es la salud pública. Todos sabemos que hay una correlación importante entre los niveles de gases de dióxido de carbono y enfermedades respiratorias y todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles genera un impacto importante a nivel de salud pública, que luego se traslada en costos que medimos a partir de cómo la Caja del Seguro Social invierte recursos en la atención de enfermedades crónicas asociadas a problemas respiratorios y que, bueno, en el marco del COVID hay que decir de la importancia de abordar la perspectiva de salud pública y sus costos en relación a temas respiratorios. A su vez, como se ha explicado también, tiene un impacto económico que podemos medirlo del costo de viaje de los usuarios, pero también desde otra perspectiva que es tal vez la que se ha discutido menos y que queríamos compartir, tal y como lo hemos venido haciendo pues, con quienes participan de la mesa, con doña Verónica y otras personas. Y esto tiene que ver con el tema de las finanzas públicas. El tren eléctrico, como
como inversión, tiene un impacto inmediato en la valorización de suelo. Esto se utiliza en todas partes del mundo. Una vez que usted genera una inversión en un lugar, esa inversión valoriza lo que está alrededor y esto permite justamente un mayor nivel de recaudación para las municipalidades y para las transacciones que se hacen entre municipalidades y gobierno nacional. Desde la perspectiva de recaudación del tributo de bienes inmuebles, se valoriza más la propiedad, se cobra porcentualmente, al tener un mayor valor hay una mejora en la recaudación. Estos recursos se pueden utilizar para luego seguir financiando obra pública. Por otra parte, también hay un incremento en la actividad constructiva. No hay duda de que este es un proyecto atractor de inversión. Muchos de ustedes lo saben, muchos lo sabemos porque no lo han dicho. Están planificando o estructurando proyectos de inversión. Por ende, tiene un impacto en la dinamización de un sector que es alto en encadenamientos productivos y generación de empleo formal y digamos, y de mano de obra menos calificada. Entonces también hay un mejoramiento en la recaudación en permisos de construcción, lo que a su vez se traduce en un mayor pago de planillas, que tiene una repercusión positiva en los fondos de asignaciones familiares para la política social y en los fondos de seguridad social propios de la Caja Costarricense. A su vez también un proyecto como este es un atractor de comercio y de actividad económica que permite una mejora en la recaudación también de patentes y en la generación de empleo local. Entonces, vemos que, digamos, desde la perspectiva local hay un impacto importantísimo desde el punto de vista de recaudación, y esto por el impacto económico que genera, no porque se vaya a sustraer más dinero de la economía de la parte pública, sino porque manteniendo los porcentajes ya existentes, al incrementar el valor de la zona desde la perspectiva de valorización del suelo, actividad constructiva y actividad comercial, eso por sí mismo genera un impacto importante a nivel de finanzas públicas. Por otra parte, abre la posibilidad también del negocio turístico, que es relativamente bajo a nivel comparativo en zonas urbanas y en la GAM específicamente. A su vez, da la oportunidad de poder fortalecer los procesos de cultura local, de la cultura propia de cada uno de los cantones, que hoy en día, digamos, se convierte en una oportunidad para el desarrollo local de diferente naturaleza. Por otra parte, también el estar, digamos, el proceso de planificación urbana que estamos elaborando asociado a los planes reguladores de los cantones. Esto también permite brindar seguridad jurídica, permite homologar nomenclaturas. Posiblemente a muchos de ustedes les ha pasado que quieren invertir en un cantón, tienen que estudiarse un plan regulador que sea en un lenguaje absolutamente distinto al del otro cantón que está justo al lado, ¿verdad? Esto, digamos, hay que evitarlo, hay que crear nomenclaturas comunes y sobre todo con instrumentos jurídicos poder tener claridad de cómo están las condiciones de inversión para que las estructuraciones puedan dar certeza y puedan, digamos, ser atractivas. Por otra parte, también el proceso de pago electrónico que mencionaban los compañeros tiene un impacto sobre la transparencia en la gestión del transporte. Y todos sabemos que en el país esto es un aspecto crítico, ¿verdad? Si queremos remodelar y rediseñar, como ustedes bien lo decían, este tipo de procesos de rediseño y modelación requieren fundamento técnico. El fundamento técnico parte de la información existente. Hoy en día la información existente es poca a nivel de transporte público en modo autobús, y el tren justamente va a ser un mecanismo atractor que genera presión sobre la necesidad de integrar un único sistema de cobro para que el pago digitalizado nos permita poder tener mayor trazabilidad de la cantidad de viajes, las horas de viaje, el tipo de tarifa, el tipo de usuario y todos los cálculos asociados al entendimiento de la demanda que ya explicaba José. Por otra parte, esto también, además de este impacto importante a nivel de finanzas públicas, el tren es una oportunidad para el desarrollo eficiente, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema de transporte que impacta 15 cantones de manera directa, pero con la integración del sistema de transporte de público como autobús, así como con la vinculación de los planes reguladores en este proceso, evidentemente también habrá un impacto en la zona norte y en la zona sur del gran área metropolitana, que a su vez es un proyecto que tiene una cantidad, digamos, de paradas, como decimos en Costa Rica, que generan oportunidades de desarrollo inmobiliario y de desarrollo urbano en general. Muchos han discutido sobre la necesidad de fortalecer en el país la intermodalidad, es decir, que usted se baje del tren, cuando se baja del tren pueda participar de pequeño comercio tipo farmacia, tipo mini super, lo que sea, y a partir de eso tomar un autobús en la misma estación, como sucede en otras ciudades del mundo. Y esa oportunidad, digamos, el país, digamos, la puede explotar a partir de este proyecto. Y ese proyecto, digamos, que facilita la experiencia de usuario de la perspectiva de transporte, también es una oportunidad para mejorar la coordinación intermunicipal y lograr que las inversiones a nivel de infraestructura tengan, digamos, una perspectiva más orientada a las economías de escala.
quienes han tenido la oportunidad de trabajar con el mundo municipal sabrán que normalmente los municipios no coordinan entre sí. En este proyecto tenemos no solamente un convenio firmado por todas las alcaldías, sino también una mesa de trabajo en la que Verónica participa disciplinadamente todos los meses, donde nos vemos justamente de manera muy disciplinada para poder ir dándole seguimiento a los objetivos que nos hemos propuesto. Vemos aquí que hay una gran oportunidad de vincular el proyecto de transporte y todas las ventajas desde el punto de vista económico que esto tiene con un desarrollo territorial e integrarlo en una sola perspectiva de desarrollo. Esto no es ajeno para quienes han tenido la oportunidad de estudiar estos temas o viajar fuera de Costa Rica. Sabemos que el desarrollo orientado al transporte se utiliza en muchas ciudades y a partir de proyectos importantes de transporte, ciudades como Portland o Río de Janeiro o Copenhague han tenido desarrollo urbano que va complementando el proceso del acompañamiento de la inversión en transporte, y eso pues no solamente permite mejorar la experiencia del usuario, mejorar la posibilidad de los ciudadanos de disfrutar la ciudad con vivienda asequible, con trabajo cerca, con espacio público, sino que también se vuelve una oportunidad para que el desarrollo urbano alimente la tarifa y con eso también disminuir los costos, digamos, de la operación y de esta manera disminuir también el subsidio. En ese sentido, creemos que hay una gran oportunidad de ir haciendo una transición en la perspectiva de ciudad que el país va construyendo, ¿verdad? Hay muchísimas zonas con un enorme potencial que siguen siendo, digámosle, estéticamente no muy atractivas a nivel país, y donde pues tenemos la oportunidad justamente con proyectos muchos que ya van en camino, tanto desde lo público como desde lo privado, poder ir construyendo una nueva visión de ciudad que nos ha faltado a los costarricenses, poder plasmar muchos de nuestros logros a nivel territorial urbano, y con esa nueva visión también motivarnos de que el país a donde vivimos la mayoría, que son en zonas urbanas, se puede construir de una manera adecuada, con estándares internacionales, como lo hemos hecho en otros aspectos del desarrollo nacional, como la salud pública, y en los cuales pues, a nivel urbano lamentablemente tenemos un importante atraso, que esto es una oportunidad que debemos aprovechar, no hacerlo, estructurar un proyecto de transporte bien estructurado que cumpla todas las etapas. Posiblemente para volverlo a hacer habría que comenzar y tomaría al menos unos 10 años siendo sumamente optimista. Por ende, lo que decían Mario y José sobre la importancia de que este proyecto ha cumplido con todas las etapas, es crucial que lo entendamos no solamente desde la perspectiva de transporte, sino también desde la perspectiva de construcción de ciudad. Digamos, esta nueva visión, ahí voy a ir pasando algunas de las posibilidades, digamos, de modificación de la visión, viene complementada con proyectos públicos, esto es, proyectos que ya están en ejecución y que tienen fondos disponibles de espacio público, todos en la zona de impacto del tren. En la zona de Guararí, una zona sumamente vulnerable, en este momento están concluyendo una red de 20 espacios públicos, de 20 parques, que hacen, digamos, de una zona que en el pasado fuera uno de los precarios más grandes de Centroamérica, hoy una zona, digamos, con espacio público. En los diques de Cartago, también una de las zonas de mayor invasión en esa provincia. Tenemos 2.000 millones en este momento en proceso de ejecución junto con la municipalidad para un parque metropolitano que reciba la entrada de Cartago, que está en la zona de impacto del tren, que permite habilitar inversiones en ciclovías, en una zona de reforestación de especies nativas asociada, digamos, a la vocación de ese lugar, que tiene todo un concepto y todo un modelo de negocio estructurado como espacio público para poder darle calidad de vida a las personas y oportunidades también de comercio, o sea, de pequeño comercio y de generación de ingresos. Son en su mayoría incluyen espacios también deportivos, en el caso de los diques, espacios culturales. Muy similar tenemos otro proyecto en San Diego de la Unión de Tres Ríos o en la zona de León 13. Esto es colindante con la circunvalación, colindante con la zona de impacto del tren, donde hoy hay una zona que está bastante deprimida. Tenemos los recursos que ya están pronto de adjudicarse mediante licitación pública, que tiene la finalidad también de habilitar un polideportivo en una zona bastante importante del cantón más densamente poblado del país. Proyectos públicos son complementados con proyectos privados. En eso pues, nos han apoyado tanto desde el Código como desde la Cámara de la Construcción y particulares que por su propia iniciativa se han acercado a nosotros, lo cual aprovecho para agradecer y aprovecho para decir explícitamente qué es lo que estamos buscando nosotros estando acá. Además de hacer una coordinación con ustedes, también enterarnos de información y ponernos a disposición para darle, de tal manera de que podamos construir confianza y orientación a resultados. Estos son algunos de los proyectos que nos fueron facilitados justamente
para visualizar inversiones que tenemos en la zona de impacto del tren y que nos permiten concluir que de alguna manera este tipo de conexiones que estamos estableciendo entre el transporte y el territorio, entre las municipalidades entre sí, entre las municipalidades con el gobierno nacional, entre lo público con lo privado, va a permitir facilitar experiencias que hoy en día son una tragedia, como lo explicaba bien José, que ya no voy a ampliar más. Y esto de alguna manera nos permite también poder entender que eso tiene un impacto en la calidad de vida de la gente y que eso se mide. Por otra parte, explicar, digamos, teniendo claro por qué es importante este proyecto, por qué es un atractor de inversión, por qué es un generador de mejora en la recaudación y en la productividad del país, explico cómo lo estamos haciendo. Como mencionaba en la introducción, nosotros conformamos una mesa de trabajo que tiene la disciplina de reunirse mensualmente, donde participan los técnicos de las municipalidades, participamos técnicos de las instituciones de gobierno nacional y participan también delegados de representantes del sector privado y de cooperantes. Y ahí sometemos a discusión, digamos, diferentes aspectos en función de la línea crítica que hemos venido trazando como estrategia a nivel de proyecto. Primero trabajamos de manera conjunta en la construcción de una visión de ciudad, visión de lineamientos que integraran las diferentes perspectivas de los que estábamos colaborando. Obviamente este proceso no se agota ahí, pero era importante definir un norte claro para todos los que estábamos involucrados en este proyecto, que además se sustenta en una cantidad importante de información geoestadística que hemos venido integrando para poder orientar la toma de decisiones sobre la base de evidencia. Entonces, la distribución de densidades hoy en día existente, los tipos de usos de suelo, las características de las zonas más compactas, las redes de espacio público, la integración del urbano con el paisaje, también el precio del suelo, propiedad pública en la zona, es decir, una gran cantidad de información que ha sido muy útil justamente para entender qué queremos y qué tenemos hoy en día. Esta información, a su vez, nos permite, digamos, tener la base para el primer resultado que busca la Mesa de Desarrollo Orientado al Transporte, que es un plan subregional. En el país en este momento no existe a la fecha, digamos, un plan de esta naturaleza, un plan, o sea, lo que es, imaginemos algo similar, porque no lo es, pero algo similar a un plan regulador, es decir, algo que oriente la visión de un territorio, pero ya no de municipalidad por municipalidad, sino de un conjunto de municipalidades y asociada al proyecto del tren. En ese sentido, conseguimos además 5 millones de euros con la Unión Europea para poder financiar el desarrollo de ese plan. Entonces, no es solamente una intención, sino que hay una base técnica trabajando, hay una cantidad de información estadística aglomerada y además hay recursos para su desarrollo. Por otra parte, también estamos dando un servicio de acompañamiento a las municipalidades para poder agilizar los planes reguladores y poder clarificar las condiciones de atracción de inversión y de protección de los recursos naturales. Hay municipios más avanzados con su plan regulador, otros menos, algunos donde había voluntad política pero baja capacidad técnica, viceversa, en fin, todos los escenarios que puedan imaginarse. Entonces lo que hicimos fue, para facilitarle la experiencia al municipio, alineamos a todas las instituciones de gobierno nacional con competencias en este tema y damos un servicio al cliente a las municipalidades, acompañándola en el proceso del plan regulador y específicamente, esto es muy importante, con el recién aprobado reglamento del INPU de renovación urbana que permite definir zonas a través de mapas de renovación urbana, jurídicamente está establecido. Esas zonas nos permiten crear, sea incentivos o desincentivos, definir lineamientos de diseño urbano que permitan justamente poder definir qué queremos en el lugar, ¿verdad? ¿A qué estamos aspirando en cuanto a densidad, por ejemplo? ¿A qué estamos aspirando en cuanto a uso mixto del suelo? ¿A qué estamos aspirando en relación a la ubicación del espacio público, a su vinculación con las inversiones de movilidad activa, entiéndase ciclovías, entiéndase ubicación de vehículos de última milla, mejoramiento de aceras, arborización para la caminabilidad, en fin, todo lo que tenga que ver con posibilidades de mejoramiento a nivel de renovación urbana. Entonces, además del plan subregional como un primer resultado, un segundo resultado son planes reguladores orientados al desarrollo orientado al transporte, que incluyan mapas y zonas de renovación urbana con reglas claras para poder hacer más atractiva la inversión con claridad y seguridad jurídica. Y tercero, creemos que la planificación no es únicamente un plan, ¿no? La planificación tiene que verse y tiene que percibirse tangiblemente para poder ser creíble, ¿verdad? Eso ha sido un reto de planificar en el
Costa Rica, y por eso es que también hemos venido haciendo una estructuración de una cartera de proyectos pública y privada que permita reflejar la visión de ciudad que queremos desde la perspectiva más concreta. Esos tres resultados: un plan subregional que integre toda la visión y toda la perspectiva de todos los cantones, planes reguladores que lo representen jurídicamente con certeza para que ese plan no sea una aspiración, sino sea un instrumento también legal, viene acompañado también de instrumentos tangibles mediante inversiones público-privadas que puedan hacerle creer a todos nosotros y todas las personas que están allá afuera que es importante poder hacer planificación urbana, que es posible en el país hacer ciudad y que en la medida que generemos confianza vamos a poder estructurar propuestas que hagan de las ciudades sentirnos orgullosos como nos hacen sentir orgullosos nuestros parques nacionales. En esta mesa, específicamente, digamos, a nivel ya de lo local que estamos visionando, como lo explicaba anteriormente, buscamos que en las zonas de impacto del tren haya una mayor densidad, una mayor altura, ¿verdad? Hay que aprovechar el uso de suelo, sacarle el jugo, y a su vez también hay que crear demanda para el proyecto. Entonces, vemos en un mismo uso de suelo un uso mixto, que habilite vivienda, que habilite empleo, oficinas, ¿verdad? Porque no puede tener un primer piso comercial, 1, 2, 3 pisos de oficinas y de ahí para arriba vivienda. Y justamente como pasa en otras ciudades del mundo, poder caminar en la ciudad y poder satisfacer nuestras principales necesidades de movilidad en un pequeño espacio. Este proceso lo hemos hecho todo pues sobre la base de capacitación y enfoque técnico. Esto es muy importante. Conseguimos sin ningún costo adicional varias capacitaciones con el Lincoln Institute of Land Policy, que es una de las autoridades a nivel mundial en temas de mercado de suelo y desarrollo urbano. Esto nos permitió capacitar a técnicos municipales y técnicos nacionales, e incluso en algunos participaron compañeros del sector privado cuando pudieron hacerlo, sobre gestión de suelo, sobre desarrollo orientado al transporte, sobre reajuste de terreno, sobre catastros multifinalitarios, sobre procesos de movilidad activa, sobre captura de plusvalías, e incluso conociendo, digamos, desde el sector público que muchas de las cosas de que es difícil incentivar la creatividad, más cuando en el país no existe un nivel de grado ni de posgrado en temas de planificación urbana, es que toda esta capacitación técnica tenía el propósito de incentivar creatividad y propuestas orientadas al estado de la técnica, pero si logramos tener éxito en eso, que ya lo vamos haciendo, siempre hay un abogado, ¿verdad? Y uno conoce bien a sus colegas que va a decir, bueno, es que eso en Costa Rica no es posible, es que la legislación es lo otro, ¿verdad? Entonces, anticipamos ese problema y nos sentamos también con especialistas, varias doctoras en Derecho Urbanístico de América Latina y de Europa, que vinieron justamente por estos recursos que conseguimos a capacitar, ya no a los técnicos municipales, sino más bien a la judicatura. Entonces logramos que participara en este curso toda la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que es el que ven alzada temas municipales. Participó también el Procurador General de la República y sus principales asesores. Participó una magistrada de la Sala Primera, que es la última instancia en temas de derecho público. Participaron varios letrados de la Sala Constitucional. Y participó también pues activamente par de profesores de la Facultad de Derecho con especialidad en esta temática, justamente con el propósito de que todo el proceso de desarrollo de capacidades que estamos haciendo a nivel técnico, urbanístico, fuera complementado con un respaldo jurídico. Este proceso de desarrollo de capacidades en las primeras etapas de la mesa, que esto posiblemente fue más o menos, ya tenemos nosotros 2 años en la administración, de tener la mesa caminando, esto fue, el proceso de desarrollo de capacidades fue sobre todo el primer año. Luego se vio seguido de la búsqueda de recursos para hacer posible mucho de lo que estamos ambicionando. Y en ese sentido, como mencioné previamente, se consiguieron $5 millones con la Unión Europea para poder financiar el plan subregional, para poder financiar algunas pequeñas inversiones en cada uno de los municipios con el propósito de generar incentivos, y también una serie de estudios técnicos que todavía nos faltan, que a nivel nacional no existen, para poder tener, digamos, una propuesta robusta de la perspectiva del plan subregional a nivel técnico que pueda, reitero, dar claridad a todos los actores que participan en ese proceso. Ya casi voy concluyendo. Y uno de los aspectos que nos hemos propuesto, y también lo he mencionado ya varias veces, es que una debilidad en el país para construir cosas es la construcción de confianza. Y esto que es más difícil de medir que una estructuración financiera, es uno de los aspectos críticos de cualquier proceso, público, privado, y ni qué decir un proceso como este. Entonces, hay algunos aspectos de la construcción de confianza que nos parece que son críticos de poder ir, de fortalecer
de tal manera de que nos sintamos parte de este proyecto, de que creamos que es un proyecto que tiene evidencia, que sustenta el por qué es un buen proyecto. Uno de esos aspectos que es clave es que la inversión en sistemas ferroviarios genera confianza en el futuro, en un momento en el cual la inestabilidad económica es muy fuerte a nivel global y nacional, por supuesto. El poder tener proyectos ancla que dan una hoja de ruta futuro, que además establece, como lo explicaban muy bien Mario y José, sobre un derecho de vía, que es el activo más importante y más costoso de un proyecto de transporte, ya lo tenemos, da claridad, digamos, de hacia dónde vamos desde la perspectiva de inversión y de desarrollo económico. Entonces, los proyectos ferroviarios son un generador de confianza per se, que nos parece que es muy importante. Por otra parte, nos parece también que la inversión en planificación urbana debe ir de la mano de la inversión en transporte, justamente para incrementar su rentabilidad social y financiera. Es por eso que hemos estructurado este proceso de la mesa, para justamente poder asegurarnos de que vamos, a pesar de que es difícil, a pesar de que es cansado, coordinar a muchísimos actores. Es la única forma en Costa Rica de poder lograr hacer cosas que tengan una orientación a la integralidad y a la optimización de los recursos escasos. Esta confianza que nos da invertir en trenes, que nos da poder tener claridad que este es un proceso respaldado por múltiples instituciones que tal vez no podrían aportar mucho, pero que sí tienen mucho poder de veto, se suma también a lo que mencionaba sobre el tema del pago electrónico y la posibilidad de implementar el pago electrónico en los sistemas operativos, que nos da confianza también a todos de los verdaderos resultados financieros. Eso hoy no lo sabemos de otros segmentos de la industria del transporte, y el país lo necesita, porque además de ser un negocio que debe ser rentable, sin duda, también son un servicio público. Y es justamente los datos los que nos permiten garantizar que algo pueda ser rentable, como debe serlo, pero también que responde a un criterio de servicio público y que eso es claro y que eso es transparente. Y por último, además de que para la confianza es una oportunidad invertir en trenes, es una oportunidad alinear a los actores, es una oportunidad dar transparencia, también ha sido muy importante el poder tener la cooperación directa entre las municipalidades. Como muchos de ustedes sabrán, este no es un proyecto que sea, eso no es una forma de trabajo que sea habitual en el país, y por ende, pues creo que es un generador de confianza. Ok. ¿Cómo se da esto desde el punto de vista de cronograma? Bueno, ahí nos sentamos obviamente con el equipo de Incofer a hacer un alineamiento de cronogramas. Todos sabemos que el equipo del Incofer viene trabajando en esto desde hace incluso antes de esta administración. Nosotros pues empezamos a juntar a los actores. A partir de eso, el tren, digamos, entrará en una etapa, etapa precartelaria, que de alguna manera esto es una etapa muy importante, la etapa precartelaria como la etapa de licitación, porque por ejemplo muchos de las preguntas que han surgido, como la estructuración del subsidio y demás, tendrán definidos en gran medida en el momento en que se reciban las ofertas de la licitación. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. En el mundo, la mayor parte de los esquemas de inversión en transporte van asociados a esquemas de desarrollo inmobiliario. Es decir, el que hayan oferentes para el tema de transporte conlleva que también van a haber oferentes para el tema inmobiliario. Nos gustaría que ojalá la mayor cantidad de actores puedan aprovechar esa oportunidad económica que digamos que se está abriendo para el país. Simultáneo a que eso pasa, nosotros vamos a estar ejecutando ya los fondos de la Unión Europea para la construcción del plan subregional, de los planes reguladores, de las zonas de renovación urbana y de los planes proyectos. Y pues es a partir de ahí que empieza ya pues la construcción del proyecto tren y también el desarrollo y la ejecución de la estrategia de desarrollo urbano. Con esto termino. Nos parece, digamos, que el tren es una gran oportunidad para poder generar en torno a él una estrategia, digamos, que conlleva sostenibilidad, que conlleva eficiencia, que es una oportunidad de desarrollo económico para el país. A su vez, la integración del tren en el territorio permite mejorar la gobernanza en un país donde tomar decisiones es complejo y donde articular actores lo es aún más. Entonces, todo esto se vuelve una oportunidad para mejorar la gobernanza, y a su vez es un proyecto, digamos, que tiene es un gran atractor de inversión. A nosotros, digamos, mucha franqueza les puedo decir, no es difícil poder vender este proyecto, no es difícil poder entender que un país como Costa Rica, que tiene ese branding green, reitero, necesita construir mejores ciudades, y que eso, digamos, tiene recursos disponibles en este momento a muy baja tasa de interés, y de por sí están bajas las tasas. Todo lo que tenga que ver con proyectos que impacten empleo, impacten sostenibilidad e impacten competitividad como este,
justamente tienen un enorme interés a nivel internacional. Así que, pues, este ha sido, digamos, el proceso que hemos venido trabajando. Creemos que el tren eléctrico, como lo explicaron los compañeros, es una gran oportunidad de transporte, pero también es una gran oportunidad de desarrollo para el país. Para eso hemos venido tomando todas las medidas de articulación, de orientación técnica y de búsqueda de financiamiento, con el propósito justamente de poder estructurar una propuesta robusta que aporte a una de las, digamos, de los retos más importantes que tiene el país hoy, más allá de la parte sanitaria, más allá de la parte económica, que es la construcción de confianza. Con esto termino y pues quedamos aquí a la orden para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Patricio, por tan excelente participación. Tenemos varias preguntas del público que nos han ido llegando a través del chat. Si hay alguien más que quiere preguntar, pues este es el momento adecuado. Voy a empezar como de la del final hacia la primera que nos hicieron. Para todos los expositores, ¿dónde se puede acceder a la información del tren, a estos estudios? Sea como sea, es importante para los desarrolladores, para los empresarios y para el público en general tener una idea clara de cómo va a impactar el tren en el territorio y cuáles podrían ser los potenciales cambios a nivel de usos de suelo y otros temas. Entonces, para poder comprender esto y que las personas, los empresarios, los interesados tengan esas herramientas de análisis, nos gustaría saber que nos comente dónde podemos conseguir esa información. Luego, tal vez si nos hacen unos comentarios acerca de lo que habíamos hablado en una de las mesas técnicas sobre las alianzas público-privadas para generar unión de tierra. Finalmente, bueno, tenemos una consulta de José Bedford que nos dice que haga un comentario sobre la factibilidad técnica y si se tomó en cuenta en los estudios de tráfico los cambios que pueden haber potencialmente con circunvalación y las construcciones que están haciéndose de manera más reciente. Cualquiera que nos conteste, por favor. Si querés, Patricio, yo contesto las mías, porque la segunda creo que son más para vos, ¿verdad? Dale. ¿En dónde se consigue la info? Aquí voy a poner un link en el chat. Este es específicamente todo el estudio de factibilidad del proyecto. Ahí viene todo el estudio de impacto ambiental y social, viene toda la parte técnica, que son de hecho 25 memorias. Viene toda la parte económico-financiera, o sea, es un montón de información la que hay, yo creo que son como 3.000 páginas, de hecho cada memoria técnica son como 200 páginas, pero habrá cosas que puedan resultar de interés, pero ahí está toda la información a disposición. Y en relación a la factibilidad, vamos a ver, la factibilidad sí, efectivamente toma en cuenta todos los proyectos recientes y los proyectos futuros, no solo para la parte técnica, sino también en el estudio de demanda. Proyectos como circunvalación están incluidos, proyectos que ni siquiera han iniciado, por ejemplo, la ampliación de la Florencio del Castillo, que es un proyecto que tiene ahí el CNC en cartera, que también lo tomamos en cuenta a la hora de hacer las estimaciones de demanda, a la hora de hacer la propuesta técnica. De igual forma, aquí es importante mencionar que nosotros hicimos un trabajo muy importante de coordinación con el MOP, específicamente relacionado a todo el tema de proyectos futuros que tenían todos los consejos que tiene el MOP, CONAVI, CTP, concesiones, el mismo CETAC, etcétera. De igual forma, hicimos ese trabajo con las municipalidades para que ellos también nos identificaran algunos proyectos que ellos tenían, no solo proyectos municipales, sino también desarrollos que ya estaban ahí con algún grado de avance en los planes municipales. Por ejemplo, en el tema de San José estaba el tema de la T24, que todo esto también, el diseño incluyó justamente esto. Y así por poner algún par de ejemplos, también nos presentaron algunos proyectos inmobiliarios que tenían. Entonces, todo esto se tomó en cuenta a la hora de estimar demandas y de hacer la propuesta técnica ya
para responder técnicamente a las necesidades de la población. ¿Qué más? Y con la factibilidad técnica, y la factibilidad técnica es prácticamente todo lo que José expuso. Hay muchos temas que por tiempo no pudimos explicar, como toda la parte eléctrica, que es muy importante, entre algunas otras. Ahí están los documentos. Igual cualquier duda específica sobre un tema específico lo podemos comentar durante esta sesión de consultas. Es importante mencionar que, como José lo explicó bien en la presentación, para todo el tema, el estudio de tráfico, etcétera, que creo que por ahí también va la pregunta, todo esto se hizo proyectado también a los flujos vehiculares que vamos a tener en el año 2055, esto con una variable de crecimiento vehicular que es la que se usa en proyectos similares. Más bien quedo a la disposición por si no aclaré la pregunta, y yo creo que la otra es para Patricio más bien. Sí, gracias, Mario. Gracias por las preguntas ahí, de las que tomé nota rápidamente. En relación a la información nuestra, además de la información que comentaba Mario, que creo que es muy importante, nosotros estamos trabajando en un sitio de inteligencia territorial que es básicamente una aglomeración de todas las capas de información de GIS que el país en diferentes instituciones tienen. Y les voy a ser muy franco, a partir del problema que tuvo la administración con el manejo de información, a pesar de que de datos en general, a pesar de que nuestra información es estrictamente territorial, pues nos pidieron hacer un triple chequeo digamos, de toda la parte, digamos, jurídica, de toda la información. Entonces, lamentablemente, por eso no lo hemos podido lanzar. Pero está pronto en la página web del Ministerio de Vivienda. Es un proceso que han venido haciendo con el INBU, con el ICT, todas las instituciones que tienen que ver con información geoestadística, en que un solo portal diseñado, digamos, para los usuarios, se pueda tener acceso a bajar todas las capas, sea en SIG o sea en el formato, digamos, de gestión de información territorial que cada quien usa. Hay algunos que usamos SIG, otros que usan Google Earth digamos, con su formato, etcétera. Entonces va a estar disponible para que las personas podamos bajar la información y también incluso para subir capas, y que con esas capas podamos hacer modelaciones de GIS, digamos, directamente en la página web sin tener que tener software licenciado o software libre, sino que podamos, digamos, tener acceso a esa información. Eso lo vamos a estar lanzando antes de que termine este año. Entonces, esto en cuanto a información complementaria a la que ya José nos explicó en relación al tren. Esta que creemos que va a ser información muy útil porque es información clave para poder hacer análisis de inversión. Luego, en relación me parece que me preguntaban sobre propiedades públicas. ¿Fue así, Verónica? Justo se cortó lo que lo estabas diciendo y no te entendí nada. Sí, Patricio, más que todo para que nos explicaras o nos dieras una pincelada de la idea que tienen ustedes, cómo pueden manejarse las APPs alrededor de las nuevas reglas para el territorio, ¿verdad? Vamos a ver, en la mesa técnica pasada se hablaron un planteamiento para poder hacer estas alianzas, y tal vez si nos explicas un poquito sobre el tema. Sí, tal vez, bueno, posiblemente muchos de ustedes lo sepan, pero reitero por aquello, hay dos mecanismos para hacer, desde la perspectiva jurídica, hay dos mecanismos para poder hacer alianzas público-privadas en Costa Rica. Entonces, digamos, trabajamos con cualquiera de esas dos modalidades, y específicamente lo que nos parece más atractivo en este momento, que estamos buscándole, digamos, aliados, es el desarrollo de las propiedades del INBU. El INBU tiene un parque inmobiliario importante, mucho ocioso, que varias de las propiedades están ubicadas en la zona de impacto del tren. Entonces, en este momento, la APP que más nos interesa promover es justamente inversionistas, tanto para el desarrollo de proyectos como para la administración de proyectos inmobiliarios con tierra pública. El propósito de esto es crear figuras muy similares a las que existen en países europeos, donde el Estado, digamos, mantiene la propiedad, digamos, desde la perspectiva predial, pero posibilita y atrae, digamos, inversión privada para el desarrollo y para la administración, que permite justamente estructurar esquemas rentables de desarrollo y gestión de proyectos. Algunos pueden ser para vivienda, otros pueden ser para desarrollo comercial, y en ese sentido hay total apertura. Aprovecho para mencionar que yo realmente estoy en esta oportunidad con ustedes, como lo hago en la mesa, Verónica saben, sobre todo como vocero de un equipo técnico donde tenemos par de planificadoras urbanas. Lucía Artavia es una de ellas que me acompaña aquí en esta reunión y que fue quien hizo la presentación que yo les pude compartir. Hay otra compañera que es planificadora, tenemos el director de urbanismo del INBU, que es especialista en proyecto urbano, además de ser arquitecto.
tenemos ingenieros civiles, tenemos un compañero economista con especialidad en economía urbana en Holanda. Es decir, yo formo parte realmente de un equipo del cual hemos venido tomando en cuenta las diferentes disciplinas técnicas que son requeridas de poder estructurar en estos procesos, y que básicamente ofrecemos apoyo y respaldo al proyecto que la unidad ejecutora del INCOFER lidera. Entonces, esta estructuración de alianzas público-privadas en relación a los predios del INBU la pueden conversar directamente con Lucía o conmigo, o directamente con Eric Calderón, director de urbanismo, porque estamos buscando, digamos, esa es la principal, digamos, oportunidad que en este momento tenemos de la mano. Sin embargo, también hay otra oportunidad, que es que, bueno, el Limbo no es el único propietario. Hay municipalidades que son propietarias, hay otras instituciones del Estado que también tienen propiedades públicas, y entonces, en la medida en que surjan esquemas, digamos, como los que acabo de mencionar, estamos totalmente interesados en poder ponerlos a caminar. Tenemos una última pregunta de Priscila que nos dice, ¿cómo se estaría manejando la adecuación del tren eléctrico con las vías del tren que funciona actualmente? A pesar de que no es el mejor, sí mueve muchas personas actualmente. Sí, vamos a ver, tal vez orientado a eso, para que nos demos una idea del sistema actual, lo único que queda es el derecho de vía. O sea, se va toda la infraestructura, toda la vía, el balastro, los durmientes, los trenes. Lo único que mantenemos es el derecho de vía, y todo es totalmente nuevo. Son vías nuevas, es un sistema totalmente nuevo, moderno, pero nada de lo del sistema actual se mantiene. No sé si por ahí va la consulta o si va más orientada al tema del proceso constructivo, que igual en el proceso constructivo le comento que nosotros en la factibilidad hacemos, bueno, el consultor hace en realidad dos propuestas del plan constructivo o el plan de construcción para desarrollar el proyecto. Uno es hacerlo todo al mismo tiempo, el otro es desarrollarlo por etapas, pero al final es una concesión, y nosotros también esperamos que el concesionario también sea el plan de construcción. A nosotros lo que, ¿cómo lo visualizamos? Es justamente en tratar de afectar lo menos posible la operación durante el proceso constructivo. Qué sé yo, se puede empezar, por ejemplo, de los extremos hacia el centro del sistema, por ejemplo, de Paraíso a Cartago, y seguir operando de San José a Cartago, y así sucesivamente vamos desarrollando el nuevo sistema sin necesidad de parar por completo el sistema actual, que obviamente durante el proceso de construcción algo se va a ver afectado, pero como le digo, la idea es afectarlo lo menos posible. No sé si por ahí iba la pregunta, porque en realidad no me quedó muy claro cuál era la consulta, o si más bien todavía se la debo ahí. Y más bien les devuelvo la. Sí, vamos a ver, tenemos un par de preguntas adicionales. Dice, ¿habrá cambios en legislación municipal respecto a la tenencia de propiedades? Es un problema reunir tierra por zonificación y hasta costos directos e indirectos. Tal vez Patricio nos ayuda un poquito con esa respuesta. ¿Me escucharon? ¿O fue que no lo puse? Patricio, ¿aló? Verónica, perdón, yo no te escuché, perdona, pero el internet mío está fatal. Si era mi disculpa. Ajá, sí, perdón. Va de nuevo. Dice, ¿habrá cambios en legislación municipal respecto a la tenencia de propiedades? Es un problema reunir tierra por zonificación y hasta costos directos e indirectos. Pues tal vez mencionara lo que se habló en la mesa técnica pasada sobre el proyecto para reunificación de tierra. Sí, correcto. Y, Esta pregunta... perdón, para hacerlas todas de una perdona. vez. Álvaro nos pregunta, dice, la definición de la ruta también se ve muy similar a la actual. Esta se mantiene tal cual. ¿Han analizado otras ubicaciones fuera del derecho de vía, por ejemplo, áreas de Escazú, Santana, donde hay una gran cantidad de personas y una gran concentración de trabajo?
Esta me parece una pregunta muy válida y quisiera escuchar una respuesta al respecto. Gracias. Sí, perfecto. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con cómo hacer, cuando usted tiene un mosaico catastral y usted podría hacer una gran inversión, pero tiene que juntar un montón de predios pequeñitos que no necesariamente coinciden o no necesariamente tienen las mismas características, para eso tomamos un instrumento de gestión de suelo que existe a nivel técnico y de política comparada que en el país no había sido aplicado, que se conoce como el ajuste de terrenos. Fue inicialmente diseñado en Japón por las necesidades de desarrollo inmobiliario de alta densidad que tienen allá y por las condiciones también técnicas asociadas al tema sismológico, que básicamente es un instrumento con el cual usted puede integrar diferentes predios en un mismo, digamos, mosaico y a partir de eso generar una estructuración financiera que le permita hacer un uso óptimo del suelo. Esto, digamos, que estoy explicando así en términos muy generales, para poder hacerlo realidad, primero llevamos una modificación normativa a lo interno del INBU y luego creamos una guía técnica que ya está en la Junta Directiva del INBU, si mal no recuerdo, ya fue revisada por la Junta Directiva, se le hicieron algunas observaciones y está pronta a ser oficializada. Entonces, este es un instrumento que a través de Verónica vamos a poder hacerles llegar en cualquier momento, tan pronto lo tengamos aprobado, y que tiene justamente la finalidad de dar fundamento jurídico y orientación técnica de cómo hacer esta integración predial para facilitar inversiones cuando el predio sea un obstáculo. Y en relación a la segunda pregunta, esto es lo siguiente, el tren, digamos, esto lo podrán explicar mejor ellos en relación al tema específico del tren. Yo lo voy a usar rápidamente para hacer la explicación de orden urbano. El tren ya tiene un derecho de vía. Como lo mencionaron ellos y lo reiteré yo, el derecho de vía es uno de los activos más importantes a nivel técnico para valorizar un proyecto. O sea, que usted tenga el derecho de vía hace que usted tenga, por decir algo, números a mano alzada, el 50% de lo que vale el proyecto. Entonces nosotros tenemos que orientarnos a optimizar el uso del derecho de vía existente, porque eso hace que el proyecto sea muchísimo más barato. No hay que hacer otro derecho de vía, sino usar el que ya está. Ese derecho de vía que ya está, cuando uno lo ve geográficamente, es una especie de línea que cruza, bueno, es una ruta que cruza de este a oeste del área metropolitana. Eso se convierte en una especie de línea a la cual lo que se requiere para que Escazú y otras zonas, digamos que en este momento, por el diseño que se hizo inicialmente, no está en el derecho de vía, lo que necesitamos es conectarle, digamos, imaginémoslo, una línea y líneas perpendiculares. Necesitamos conectarle la línea de transporte de autobús justamente para que a zonas, digamos, que son como Escazú Santana, sin duda con alta demanda, imaginemos Desamparados, por ejemplo, Desamparados a Cerrí, o arriba Coronado, Moravia, son zonas en las que necesitamos poder estructurar, digamos, a partir del proyecto de tren, la reorganización del sistema de transporte público para que genere, digamos, esa, imaginemos, perpendicularidad que permite el territorio de la GAM estar cubierto por toda la red de transporte. Al final lo importante no es cuál medio yo tengo cerca, sino que la red me permita a mí de manera accesible y conveniente desplazarme por el territorio. Entonces, para responder a estas zonas, en este momento, si hiciéramos un tren, técnicamente todo es posible, pero ustedes saben mejor que yo que todo lo que es posible tiene un costo. Entonces, en este momento, hacer que el derecho de vía pasara por esa zona, posiblemente haría de manera financiera inviable este proyecto. Si ya estamos discutiendo la viabilidad financiera, imagínense con costos asociados de este tipo. En cambio, teniendo el proyecto consolidado, que es la oportunidad que tenemos para reorganizar el transporte y reorganizar la forma de hacer ciudad, también tenemos un atractor y un jalador, por decirlo en lenguaje coloquial, tenemos algo que jale a decirle al transporte de modo autobús, pero usted se tiene que organizar en función de esto. Y con eso creemos muchos también que una lucha que ha sido muy difícil a nivel nacional, como lo ha sido el tema del desarrollo urbano, la lucha de la organización del transporte va a tener mediante el pago electrónico y mediante el tren un activo político de discusión ciudadana súper importante para forzar a esa reorganización. Entonces, con esto lo que esperamos es que estas zonas, que hoy en día no están impactadas por el tren, se vean favorecidas con el tren como atractor de una reorganización de todo el sistema de transporte público y de movilidad activa. Sí, yo creo que Patricio lo explicó muy bien, es lo mismo que vos explicó durante la presentación. Ahí, por ejemplo, para el caso de Escazú que ustedes mencionan, bueno, yo de hecho vivo en Escazú, justamente en la Sabana, en la Contraloría, esa estación está catalogada como una estación intermodal, por ahí pasan las rutas de Escazú, así que, por ejemplo, si yo vivo donde vivo en San Rafael, puedo tomar el bus me bajo ahí en la estación intermodal de la Sabana y ya perfectamente puedo agarrar el tren para ir directamente hasta la zona de Heredia. Así es la idea de que funcione la intermodalidad.
con un tren como un gran conector, una gran columna vertebral este-oeste, con conectores a través del sistema de autobuses norte-sur, y que todo funcione como parte de un sistema integral, como bien lo explicó Patricio. Vamos a ir cerrando con un par de consultas finales. Dice, ¿cuáles serían las capas intermodales que se proponen en la propuesta de mayor vialidad? Trenes, buses, shuttles, ciclovías, parqueos, ride sharing, que son parte, ya lo mencionaron un poco, pero si gustan pueden hacerle un comentario adicional. ¿Las inversiones inmobiliarias son parte del negocio horizontal o es una iniciativa paralela? Esa es otra pregunta que nos hacen. Ok, en relación a las capas intermodales, tal vez serán las estaciones. Lo voy a entender como estaciones, si no me corrige ahí don Álvaro en el chat. Las estaciones intermodales están ubicadas en un mapa que nosotros les podemos facilitar. Me parece que Verónica ya debe haber tenido acceso a las zonas donde de momento se identifican, estarían, digamos, las estaciones más importantes. Ustedes se imaginarán que en todo el recorrido del tren hay estaciones de mayor peso, ¿verdad? Por una mayor vinculación con una propuesta de intermodalidad, y otras, digamos, de menor rango. Esta estratificación de estaciones, de hecho, nosotros realmente la recibimos del INCOFER, que son los que definen toda la parte técnica del proyecto y a la cual nosotros nos acomodamos. Ahora, digamos, podría mencionar digamos, algunas obvias, como por ejemplo la estación del Atlántico, la vinculación con la estación del Pacífico y demás, pero con mucho gusto podríamos facilitarles el mapa, Verónica, y creo que sí podrían tener un poco más claro cuáles son las zonas donde se identifica esa mayor densidad, digamos, de medios de transporte. Y en relación a la pregunta del crecimiento del negocio horizontal de servicios, ¿las inversiones inmobiliarias son parte del negocio horizontal o es una iniciativa paralela? Siendo absolutamente honesto, no entiendo bien la pregunta. Sí, yo tampoco la comprendo bien. Tal vez ahí es importante aclarar una cosa. Vamos a ver, los desarrollos de negocios que estén estrictamente en la zona del tren, o sea, en las estaciones, en las vías, en los trenes, específicamente, de hecho, eso es parte de la estructura financiera que va a tener el concesionario. Para darles un ejemplo, el desarrollo de la estación del Pacífico, que como decía José, son 7 hectáreas ahí que estamos desocupando, justamente pasando el taller a la Alajuela. Ese desarrollo, el concesionario es el que lo tiene que desarrollar. O, por ejemplo, el tema de la explotación comercial del Atlántico, que es otra de las estaciones, de hecho, la del Atlántico es la que más demanda va a tener por hora. Pero no sé si se refiere específicamente a esos o a los otros negocios que comentó Patricio, de inversiones inmobiliarias que se van a tener en la zona de influencia, que esos sí están alejados o no están alejados, eso sí, no pertenecen o no se incorporaron dentro de la estructura financiera del proyecto propiamente. No sé si por ahí va el tema, si fuera así, esa es la respuesta. Perfecto. Bueno, creo que vamos a ir cerrando por el día de hoy esta actividad. Agradecemos mucho la participación tanto de los expositores por haber sacado el tiempo para explicarnos tan detalladamente el proyecto. Aquí Lucía Artavia, que es de parte de Casa Presidencial, nos está dejando su correo por si hay alguno que desee escribirle directamente a ella. Si no, ya saben que pueden escribirme a mí y yo puedo canalizar sus consultas. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que estos espacios sean útiles para generarnos un criterio técnico y aportar en el diálogo sobre este proyecto. Muy amables a todos por su asistencia y los esperamos en una próxima actividad, Cody. Hasta luego, muchas gracias, más bien, saludos. Hasta luego, pura vida, que estén muy bien. Ahí les dejé mi correo arriba en el chat por cualquier consulta, también está el de Lucía. Estamos a la orden, un gusto. Hasta luego, muchísimas gracias a todos y a todas.